Nosotros les vamos a hablar sobre los factores de riesgo que pueden ser desencadenantes para trastornos del espectro de la esquizofrenia en adultos y adultos mayores. Ahora, vamos a iniciar con los factores genéticos, los cuales pueden surgir de una posible lesión cerebral temprana, la cual puede activarse al completar la adopción cerebral. Esto puede ser debido a que algunas áreas del cerebro no se forman de manera correcta, entonces puede tener implicación en cuanto a la neuroquímica cerebral que se abordará posteriormente en esta presentación. Ahora, la etiología de la enfermedad es multifactorial, ya que combina factores tanto genéticos y epigenéticos. En cuanto a lo genético, se ha visto que mientras más cercano es el familiar que padece la enfermedad, es más probable que el individuo la tenga, ya que si uno o ambos padres tienen la enfermedad, es muy probable que éste la desarrolle, también como si un hermano tiene la enfermedad. Hablaremos ahora sobre los factores neuroquímicos. Aquí tendremos alteraciones colinérgicas, un desequilibrio de las catecolaminas, una disminución en la actividad de los receptores NMDA y la hipótesis dopaminérgica. Cuando hablamos de una alteración colinérgica, hablaremos sobre una disfunción en el sistema colinérgico que se refiere a las neuronas que están activadas por la acetilcolina. Esta produciría una afectación en la atención y la memoria, lo cual está relacionado con los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Recordemos que los síntomas negativos son los que implican una disminución o pérdida de las funciones emocionales y sociales del paciente. Luego tendremos un desequilibrio en las catecolaminas. Investigaciones recientes han demostrado que las neuronas de pacientes con esquizofrenia secretan cantidades anormales de catecolaminas, entre estas la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, y tienen un impacto en el comportamiento y los síntomas psicóticos del paciente. Igualmente tendremos una disminución en la actividad de los receptores NMDA, que es un tipo de receptor del glutamato. Estudios han demostrado que los niveles de glutamato están reducidos en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes esquizofrénicos, lo que produce síntomas tanto psicóticos como déficits cognitivos. Y por último, tendremos la hipótesis dopaminérgica. Esto se refiere a que hay un modelo que sugiere que los síntomas positivos de este trastorno, recordemos que los síntomas positivos son el exceso o distorsión de las funciones normales, como las alucinaciones, los delirios, los pensamientos de grandeza y los comportamientos extraños, se deben a una hiperactividad en las vías dopaminérgicas del cerebro de los pacientes, especialmente en las vías mesolímbicas. En cuanto a los factores de riesgo ambientales, estos no solo influyen en el desarrollo cerebral temprano, sino que también interactúan con predisposiciones genéticas, aumentando significativamente el riesgo de desarrollar esta condición. Durante el embarazo y el nacimiento, diversas circunstancias pueden afectar el desarrollo neurológico del feto, como lo es el estrés materno que altera los procesos neurológicos y las infecciones maternas, como lo es la gripe, que se asocian con alteraciones del neurodesarrollo. Además, deficiencias nutricionales, retrasos en el crecimiento intrauterino y complicaciones en el parto, como lo es la hipoxia, pueden ocasionar daños cerebrales. Por otro lado, tenemos factores socioeconómicos que también desempeñan un papel crucial, como lo son las dificultades económicas, las adversidades en la infancia, como el abuso o la negligencia, y eventos traumáticos que incrementan la vulnerabilidad a estos trastornos mentales. Asimismo, el consumo de cannabis, especialmente en la adolescencia, constituye un factor ambiental importante, ya que su principal componente psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, puede alterar los sistemas dopaminérgicos del cerebro relacionados con el estado de ánimo y la percepción, favoreciendo así la aparición de síntomas psicóticos. Factores de riesgo psicosociales de la esquizofrenia. Sabemos que la esquizofrenia es un trastorno mental complejo. No solo tiene la presencia de bases biológicas, sino que también la presencia de diversos factores psicosociales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. A continuación, voy a resumir los principales factores psicosociales. Como primero tenemos la falta del apoyo social. Sabemos que el aislamiento o la ausencia de redes de apoyo pueden intensificar el malestar emocional en personas con predisposición genética. Por ejemplo, una persona que vive sola, sin amigos ni familia cercana, puede experimentar mayor estrés, lo que hace que estos síntomas sean mucho más graves. Como segundo, tenemos el historial de abuso o negligencia. En este sentido, las experiencias traumáticas de la infancia, como el abuso físico, emocional o sexual, están relacionadas con un mayor riesgo de psicosis. Por ejemplo, un adulto con esquizofrenia puede haber vivido en un hogar disfuncional donde sufrió violencia constante. Eh, como tercer factor tenemos la violencia o acoso. La exposición a violencia comunitaria o entornos inseguros incrementan el estrés crónico, un factor que puede activar episodios psicóticos. Por ejemplo, vivir en un barrio con altos índices de criminalidad puede generar paranoia y contribuir a desarrollar estos síntomas. Y como otro factor psicosocial tenemos las experiencias de migración. En este sentido, los migrantes y refugiados enfrentan estrés mucho más grave, ya que presentan discriminación, exclusión social y dificultades de adaptación cultural, lo que hace que sean mucho más vulnerables. Por ejemplo, una persona que migra a otro país y enfrenta barreras idiomáticas
y rechazo social, puede desarrollar en sí cuadros de ansiedad extrema o psicosis. Y como último factor psicosocial, tenemos el consumo de diversas sustancias. Por ejemplo, consumir drogas como cannabis, alcohol o estimulantes pueden desencadenar episodios psicóticos, especialmente en personas con vulnerabilidad genética. Por ejemplo, un joven con antecedentes familiares de esquizofrenia puede experimentar un brote psicótico tras consumir altas dosis de cannabis. Em, Estos factores de riesgo no actúan de manera aislada, sino que suelen combinarse con una predisposición genética y otros elementos biológicos, como ya mencioné anteriormente.